Sean todos bienvenidos, bienvenidas en esta mañana, en este tiempo especial, después de una semana de trabajo, una semana de actividades, una semana quizás para algunos difíciles, para otros, como es el caso mío, con algunos retos en el tema de la salud, pero que pidiéndole al Señor, y gracias por sus oraciones, gracias por los mensajes que nos enviaron durante estos días. Qué bueno que Dios nos ha guardado, y oramos especialmente por este momento. Yo le decía: Señor, no permitas que mi voz se calle para poder hablar, dar la palabra que tú me has dado para tu pueblo. Y Dios ha sido bueno, nos ha dado la victoria. El solo hecho de estar aquí en pie es solamente un sinónimo que tenemos un Dios grande y maravilloso, que Él es fiel. Por eso venimos hoy con toda la actitud para compartir este mensaje en esta serie que hemos titulado Viviendo en la Libertad. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos en la libertad en todas nuestras áreas, en todas las esferas donde nos movamos, que podamos estar en libertad. Para eso vino Jesús. A libertad nos ha llamado el Señor. No para que vivamos sujetos o esclavos de cosas que el mundo quiere imponernos, y más ahora en este tiempo, sino que al contrario podamos nosotros vivir en esa libertad, esa tranquilidad que Dios tiene para nosotros. Estamos estudiando el libro de Gálatas. Ya vamos al versículo 24 de Gálatas capítulo 3. Y hoy quiero hablar de un tema que he titulado: Solo la fe en Cristo Jesús nos puede convertir en hijos de Dios. Solo la fe ¿en quién? En Cristo Jesús nos puede convertir ¿en qué? En hijos de Dios. Solo la fe. Hay solo camino para ser hijos de Dios. Antes de entrar al versículo 24, que es el comienzo de este estudio, voy a recordar lo que dice el versículo 23, por favor. El versículo 23 dice de Gálatas capítulo 3: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Muy bien. Esta frase que dice aquí, antes que llegara la fe, se refiere por supuesto a la fe en el Señor Jesucristo. Las personas que no conocían a Jesús, que en esa época no había sido revelado Jesús, caminaban bajo la ley. Pero la fe en Cristo Jesús nos sacó de esa cautividad para llevarnos a la libertad. Es decir, que vino el Señor Jesucristo y nos libertó de esa cautividad. Si bien es cierto, la ley, a pesar de ser ley, a pesar que la ley esclaviza, la ley, decíamos la semana pasada, como que nos mete en una celda, en una prisión, como si tuviéramos esta caja y nosotros estuviéramos dentro de la caja. La ley lo que hizo fue introducir al pueblo del Antiguo Testamento dentro de esa caja, entiéndase, esa prisión. ¿Y para qué Dios al pueblo lo quiso guardar en esa, por llamarlo de esta manera, esa prisión? Precisamente para que estando acá pudiera ser guardado y protegido de todo lo que se estaba dando, de toda la maldad, de toda la idolatría, de tantas cosas que pululaban en esa época. Entonces el Señor tiene que instituir a través de Moisés la ley para guardar al pueblo, para proteger al pueblo, para cubrirlo de todo lo que estaba sucediendo. Y esa ley se dio antes, obviamente, de Jesucristo. Por eso Pablo dice que antes que llegara la época de la fe, estábamos guardados bajo la ley. Pero ¿cuántos saben que ya vino Jesucristo? Y que ya no tenemos que estar guardados bajo la ley. Escuchen eso. Ya no tenemos que estar encerrados. Ya no tenemos que estar custodiados por la ley. Porque se nos reveló a Cristo. Porque Cristo vino a nosotros y nos dio libertad.
nos permitió conocer la verdad. Y diga conmigo, esa verdad nos ha hecho libres. Porque Jesucristo dice que Él es ¿qué? El camino, la verdad y la vida. A través de Cristo Jesús, cuando una persona conoce a Cristo, encuentra el camino correcto, encuentra la verdad y encuentra ¿qué? Diga conmigo, la vida. Por eso Pablo dice que antes estaban bajo esa custodia. Entonces la ley, escúcheme en esto, la ley es como una custodia para proteger ¿a quién? Para proteger al pueblo, para proteger a la gente que en ese entonces estaba expuesta. Y Dios prefirió precisamente imponer la ley antes que el pueblo pereciese. Esa fue la función. Ahora vamos a entrar al versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Ha sido nuestro qué? ¿Qué es ayo? ¿Un qué? Un guía, muy bien. Un guía, un maestro. La ley entonces es un guía, es un maestro. Pero mire lo que sigue diciendo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo Jesús. Y nos va aclarando más cosas entonces. Que la ley es una guía, es un maestro que nos lleva de la mano a una persona que se llama Cristo Jesús. Cuando se expone la ley a una persona, cuando fue expuesta la ley a nosotros, la ley lo que buscaba tenía un propósito y un fin de acuerdo a esto. ¿Y era qué? Llevarnos a la persona de Cristo Jesús. Dice la Escritura, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice en la versión Dios habla hoy, la ley, como el esclavo que vigila a los niños, nos acompañó hasta la venida de Cristo. ¿Nos acompañó qué? Hasta. Es decir, que tenía una función que era desde Moisés hasta la venida de Cristo Jesús. Pero como ya vino Cristo, entonces nosotros no podemos estar en un retroceso, porque la ley cumplió un propósito y cumplió un fin. La ley cumplió un propósito y cumplió un fin. La ley tiene su efecto hasta que la persona conoce a Cristo. La ley entonces es la herramienta, es el vehículo que Dios utiliza para transportar a las personas para que lleguen al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo? Sigue diciendo en esta versión, la ley como esclavo que vigila a los niños nos acompañó hasta la venida de Cristo para que por la fe alcanzásemos la justicia. Entonces nos lleva hasta Cristo para que una vez conozcamos a Cristo, pongamos nuestra fe en Él y por poner la fe en Cristo Jesús alcancemos ¿qué? La justificación delante de Dios. El justo por la fe vivirá. Nos lleva, nos muestra la persona de Cristo, nosotros vemos a Cristo, nosotros confiamos en Cristo, confiamos en la obra que hizo Cristo por nosotros y eso nos da la salvación, eso nos da la justificación. Cumplió su instrumento, cumplió su herramienta, cumplió su función. La ley, claro, era conducirnos. Hay gente que está hablando todavía que nosotros tenemos que cumplir la ley. Y la ley no es para eso. La ley es para que nos muestre una realidad que vamos a estar mirando ahorita. Por eso uno de los grandes reformadores llamado Martín Lutero, él decía, esta epístola es la que me ayudó. En esta epístola yo aferro mi vida, porque en esta epístola yo pude conocer al verdadero Jesús. También dice John Wesley, dice, yo vine a América con el propósito de convertir a los indios. Dice, pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando yo me pregunté, ¿y quién va a convertir a John Wesley? Tuve que venir a esta epístola, a este pasaje de Gálatas, y poder entender que mi justificación está en Cristo Jesús. Entonces Pablo deja bien claro que la ley mosaica, la ley que está establecida en los mandamientos a través de Moisés, no podía salvar a nadie. Diga conmigo, la ley no salva a nadie.
¿Sí? ¿Están conmigo o no? Por favor. Aunque sea finjan. La ley no salva a nadie. No salva. O sea, una persona que quiere caminar por la ley no puede ser salva. Porque entre otras nadie puede cumplir la ley cabalmente. Y les he venido diciendo, es muy riesgoso centrar nuestra vida espiritual tratando de cumplir la ley. Porque tarde que temprano toda persona que ha intentado irse por ese camino de pretender cumplir la ley, termina fracasado. Diga conmigo, la ley mosaica no puede salvar. Y es ahí cuando el apóstol Pablo, en la epístola que le escribe a los Romanos, capítulo 4, verso 5, lo expresa con claridad. Escuche lo que dice Romanos 4, 5. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí hay un interrogante. ¿Cómo así, pastor, que al que no trabaja? ¿A qué está haciendo referencia? Entonces no tengo que trabajar. Vamos a mirar otras versiones para aclarar mucho más esto. Dice la escritura en otra versión: en cambio, al que cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le toma en cuenta la fe para aceptarle como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. O sea, a Dios le basta simplemente. No es el trabajo que hagamos nosotros, no son las obras que hagamos nosotros, no son los actos, no son los rituales, no son una cantidad de cosas que la gente quiere hacer para querer agradarle a Dios. Dice, ninguno de sus trabajos, ninguno de sus esfuerzos humanos que usted quiera hacer, lo va a justificar. Porque lo único que lo va a justificar a usted es que la fe en Cristo Jesús. Ninguno de sus trabajos, ninguno de sus esfuerzos, ninguna de las cosas que tú quieras apantallar a Dios para decir, yo sé que si hago esto, yo sé que si me pongo esto, yo sé que si voy a tal lado, nada de eso. Dios dice no. En otra versión dice, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Quiero repetirlo, escúcheme. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones. Diga conmigo, la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por la fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Y noten que Dios entonces rehúsa todas las obras del ser humano para conceder la salvación. Ninguna obra, escuchen por favor, ninguna obra que hagamos nosotros como seres humanos, Dios la va a considerar justa para otorgarnos la salvación. Diga conmigo, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Ninguna obra, ninguna obra. Es ahí cuando el versículo de Isaías, capítulo 64, versículo 6, tiene sentido. Cuando Dios dice que la justicia del hombre era como trapos sucios a los ojos de Dios. ¿Era como qué? Trapos sucios. La justicia del hombre, lo que el hombre quiere hacer para justificarse delante de Dios, y él pretendiendo hacer el esfuerzo con caravanas y con bulla y con cosas, creyendo que con ese tipo de actos van a ser justificados delante de Dios, y Dios los va a premiar, Dios los va a reconocer, Dios los va a justificar. Y Dios dice, eso para mí son ¿qué? Trapos de inmundicia. A mí no me vengan con cosas a tratar de moverme, de apantallarme. Conmigo no vengan con cosas que buscan pretender que con eso que hacen van a ser aceptos delante de mí. En otra versión dice, de este versículo de Isaías 64, 6, estamos todos, escuchen lo que dice con mucha atención, por favor. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. ¿De qué les puede servir hacer una cantidad de obras si sus corazones están llenos de qué? De pecado, de inmundicia, de maldad, de mentiras, de adulterio, de fornicación, de borracheras,
de vicios. Entonces cuando Dios ve ese tipo de personas, dice, me causan náuseas, asco. No es eso. No quiero ese tipo de holocaustos. Yo lo que quiero es un corazón arrepentido, un corazón que me obedezca, un corazón que camine conforme a como yo le digo. No son esas obras que a veces nos confundimos y creemos que si yo hago esto, hago lo otro, voy a estar bien delante de Dios. No es eso. Y tengo que venir más cerca. Porque muchos dicen, pero yo voy a la iglesia, pero yo fui a la iglesia. Y Dios dice, bueno, es algo. Pero más que venir a la iglesia, yo quiero corazones limpios, corazones sinceros, corazones genuinos. Más que decir, yo soy cristiano, yo pertenezco a tal religión. Más que todo eso, son corazones limpios y puros delante de Él. Eso es lo que Dios está buscando. Entonces el cumplimiento de reglas, el cumplimiento de normas y lo demás, que la gente cree que con eso son agradables ante los ojos de Dios, diga conmigo, no puede salvar a los pecadores. Eso no salva a nadie, escúcheme. Porque la ley no fue dada para salvar a los pecadores, sino que la ley fue dada para que supieran que son pecadores. Quiero repetirlo. Diga, la ley no fue dada para salvar a los pecadores. La ley fue dada para que supiera que son pecadores, para que supiéramos que somos pecadores, para que al vernos en el espejo de la ley, digamos, estamos mal delante de un Dios que es santo, estamos impuros ante un Dios que es puro, porque la ley no remueve el pecado. Diga, la ley no remueve el pecado. Diga, la ley revela el pecado. ¿Me estoy dando a entender, por favor? Nos revela, nos muestra, nos dice cómo está, pero no nos remueve el pecado. Aquellos piensan que por seguir la ley su pecado va a ser removido, y es que para eso no fue la ley. La ley es para mostrarnos que estamos en una esclavitud, que estamos mal delante de Dios, para decirnos que estamos perdidos sin Jesucristo, que estamos condenados, que estamos destinados a una condenación eterna, porque por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad, estamos condenados. Para eso es la ley. Porque la ley no podía evitar que el ser humano dejara de pecar, porque el pecado está ¿en dónde? En el corazón del ser humano. Ese pecado ya había llegado, por lo tanto no podía hacer eso. Aunque hoy en día se quiera dar otros nombres, que es lo que la sociedad moderna busca, darle otros nombres, otros matices, y decir, no, eso no es pecado. Y entonces le comienza a dar unos nombres de un pecador sofisticado, un pecador refinado, un pecador educado. Y la ley tiene que revelar que pecado es pecado delante de Dios. No, yo no soy un borracho. Yo simplemente tengo mis reuniones ejecutivas y le puede dar el nombre que quiera, pero al final pecado es pecado. Y entonces cuando se ve ante la Biblia, cuando se ve ante la ley, se da cuenta que es un pecador, que es un ser delante de Dios detestable por causa de su pecado, que sencillamente delante de Dios es un vulgar, que sencillamente delante de Dios es un injusto, que sencillamente, aunque aparente ser un gran ejecutivo, tenga mucho dinero y lo demás, delante de Dios no tiene ningún atractivo, y que tiene que conocer a Jesús, y que tiene que entregar su vida a Jesús. De lo contrario, irá a condenación eterna. Se lo quiero ilustrar para si quizás alguien ha quedado con alguna duda. Todos conocemos lo que es un lavamanos. Y normalmente, encima del lavamanos, ¿qué hay? Encima del lavamanos, ¿qué hay? Un espejo. Un espejo. ¿Es así o no? Casi siempre, ¿no? Está el lavamanos y arriba hay un espejo. Cuando nosotros tenemos la cara sucia, cuando nos hemos ensuciado las manos, cuando estamos, digamos, con algún tipo de mancha,
¿qué hacemos? ¿Qué es lo normal que hacemos nosotros? Nos vemos en el espejo, pero no nos podemos lavar con el espejo. El espejo, ¿qué es lo que hace? Nos muestra muy bien, nos revela, nos evidencia lo sucio que estamos. Pero tenemos que agacharnos y tenemos que ir al lavamanos para lavarnos la cara, para lavarnos las manos. Pero gracias a ese espejo pudimos ver nuestra suciedad. Pero el espejo cumplió esa función de mostrarnos nuestra suciedad. Pero el espejo no nos puede lavar nuestra suciedad. La ley cumple la función de mostrarnos la suciedad, pero la ley no puede lavarnos la suciedad. ¿Es claro, por favor? No crean que por seguir la ley, oh, estoy limpio. No, te muestra lo que hay en tu corazón. Y bendito Dios, que la ley nos permitió ver nuestro pecado y nuestra maldad, pero que no nos dejó así. Inclusive en el Antiguo Testamento había un lugar donde iban y eran expiados sus pecados. Pero ahora no es un lugar. Diga conmigo, ahora no es un lugar. Ahora es una persona, y esa persona se llama Cristo Jesús. Y eso es lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Nos habla de que Cristo es el que nos ama. Y que Cristo nos ha lavado de nuestros pecados a través de su sangre. Diga conmigo, nosotros somos lavados por la sangre de Cristo. Para mostrarnos la función de la sangre de Cristo. ¿Cuál es la función de la sangre de Cristo? Limpiarnos, lavarnos de nuestros pecados. Para eso vino Cristo, por eso murió en la cruz del Calvario, por eso murió de esa forma tan sangrienta, para que al derramar su sangre preciosa, ustedes y yo fuéramos lavados de todo pecado. No sé en qué momento fue que tomaron la sangre de Cristo para otras cosas, que no es para eso. Tomaron la sangre de Cristo para cubrir el negocio. Tomaron la sangre de Cristo para cubrir a sus hijos. Tomaron la sangre de Cristo para cubrir el carro. Tomaron la sangre de Cristo para cubrir su trabajo. Para cubrir la casa. Me voy, entonces sangre de Cristo cubre mi casa. Y no es para eso la sangre de Cristo. Algunos salen y dicen, sangre de Cristo cúbreme hoy. No es eso. La sangre de Cristo solo cumple una función, y es para lavarnos de pecado si es que nos arrepentimos delante de Él. Ese es el propósito de la sangre de Cristo. Dale ese aplauso al Señor. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Entonces la sangre de Cristo es la única, escuchen por favor, la única que remueve nuestro pecado. ¿Qué es lo que remueve nuestro pecado? La sangre de Cristo. No hay nada más. No es la ley. Es la sangre de Cristo. Cuando un pecador arrepentido va con una actitud correcta delante de Dios, con sinceridad del corazón, reconoce su pecado, reconoce su maldad, reconoce su condición y le pide perdón a Dios con todo su ser, desde lo más íntimo, lo más profundo. La Biblia dice que Él es fiel, que Él es justo, para limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Limpiarnos. Limpiarnos. Yo no me limpio por mi esfuerzo humano. Yo no me limpio por mis buenos actos. Yo me limpio y estoy limpio si tengo mi fe puesta en Cristo Jesús. Abraza el que está a su lado, dile, es la sangre de Jesucristo la que nos limpia. Así que la ley lo que hace es probar que el ser humano es un pecador. ¿Qué es lo que hace la ley? Probar que el ser humano es ¿qué? Un pecador. Pero no lo convierte en santo, no lo convierte en puro, no lo convierte en limpio, solamente le muestra su condición. Y ahí es cuando el capítulo de Romanos, capítulo 3, versículo 19,
dice lo siguiente: la ley fue dada para que todo el mundo se calle y quede convicto bajo el juicio de Dios. Escúcheme, porque esa es una palabra muy profunda. La ley fue dada para que el mundo se calle. No, yo soy salvo, no, yo soy buena gente, yo ayudo, yo colaboro, yo no sé qué, yo no sé cuándo, yo no he matado a nadie, yo me voy para el cielo por lo que he hecho. Entonces un momentico, pare, por favor, don espiritual. Yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ayudo, yo no sé qué, yo no falto a ninguna reunión, yo hago obras de caridad, yo doy mercados, yo ayudo a los pobres, yo ayudo a los niños, yo les doy regalos en Navidad a los niños, yo regalo anchetas en Navidad, yo hago una cantidad de cosas, yo. Es un momentico, don altruista, eso no te salva. Mírate ante la ley. Entonces la ley le calla la boca a todo el mundo, le quita los argumentos, perdónenme la palabra, lo desnuda delante de Dios. Y dice la escritura, para que todo el mundo se calle y quede convicto bajo el juicio de Dios. En otra versión dice, y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente. Es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. Todo el mundo se reconozca ¿qué? Culpable ante Dios. Ahora, nosotros mismos, que conocemos de Dios, que decimos que somos cristianos, de vez en cuando tendríamos que mirarnos a ese espejo para ver cómo estamos. Porque a veces nos descuidamos y a veces permitimos manchas, salpicaduras de pecado. Y creemos que como hicimos una oración, que como nos bautizamos, que como yo hago, que como yo lo demás, entonces estoy bien delante de Dios. Un momentico, tienes que revisarte, porque tal vez tú seas hallado culpable también. Por eso, volviendo a Gálatas 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nuestro guía, nuestro guía. ¿Qué quiere decir esto cuando la Biblia dice nuestro guía? Comienza explicando el versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Venida la fe qué? ¿Y la fe en quién? La fe en Cristo Jesús. Ya no necesitamos el ayo. Ahora el Señor lo único que demanda a una persona que está en Cristo Jesús, demanda es que siga lo que dice Cristo Jesús. En otra palabra, en otra versión dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía. Y en otra versión dice, y ahora que ha llegado el camino de la fe, ¿ha llegado qué? ¿Quién es el camino de la fe? Cristo Jesús. Dice, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, dice en la Nueva Traducción Viviente. En la traducción del lenguaje actual dice, pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Y esta palabra de tutor, de guía, es la palabra griega pedagogus, que traducida es el que cuida a los niños. Y la pueden entender muy bien las personas de esa época, porque existían unos cuidadores de niños. Se dice que los habitantes de esa época del pueblo eran unos 120 millones, de los cuales 60 millones eran esclavos. Y cada uno de estos patricios o personas que tenían dinero, posesiones, cargos de privilegio, senadores y lo demás de su época, tenían sus esclavos. Y los esclavos tenían unas funciones particulares. Un grupo de ellos eran los encargados de cuidar los hijos de los patricios. Y entonces tenían la función de estar pendientes. Por eso toma sentido el que cuida a los niños.
Tenían que cuidarlos, alimentarlos, tenían que vestirlos, tenían que llevarlos a las escuelas y lo demás. Y eran los cuidadores. Aún ellos los castigaban, los reprendían, los disciplinaban. Ellos tenían esa responsabilidad. Ellos eran los responsables de cuidar a esos niños. Pero llegaban a una edad determinada donde ya no podían seguirlos cuidando. Entonces los entregaban a los maestros. Y decían, hasta aquí cumplí mi función, ahora lo entrego en las manos del maestro y de aquí en adelante ya es su responsabilidad. Entonces tiene mucho sentido esto, porque dice que ya nosotros no estamos bajo esa tutoría, porque esa tutoría cumplió su función y es acercarnos a Cristo. Ahora que estamos en Cristo, estamos en las manos del maestro llamado Jesús. ¿Me están entendiendo, por favor? Ahora nosotros estamos bajo el cuidado de Jesús. Ahora Jesús es nuestro modelo. Ahora Jesús es nuestro ejemplo. Ahora nosotros seguimos las pisadas del Maestro. Ahora nosotros caminamos en este tiempo bajo la voz, bajo la dirección del Espíritu Santo, que cumple una función y es acercarnos cada vez más y más a Cristo. Entonces cada una tuvo su función. Y es como si dijese, mira niño, yo no puedo hacer nada más por ti. Lo que yo tenía que hacer por ti, ya lo hice. Así que de aquí en adelante yo quiero tomarte de la mano y llevarte a la cruz de Cristo. Llevarte y entregarte porque tú estás perdido. Porque tú sencillamente necesitas un Salvador. Yo ya te mostré en qué situación está, pero tú no puedes seguir ahí. Ahora yo abro la puerta para que tú vayas y conozcas. Entonces yo ahora te libero para que tú vayas y te acerques a Cristo, para que en Cristo seas libre y que Él siga haciendo la función en tu vida. Por eso es necesario que las personas tengan a Cristo, porque mientras no tengan a Cristo están esclavizados. Diga conmigo, están esclavizados. Entonces concluyo esta parte. El propósito de la ley es conducir a los seres humanos a Cristo Jesús, y no como para darles motivos que anden presumidamente por esta tierra. Es que yo sí hago, es que yo sí cumplo, ustedes no. No, es que eso no es la ley. Es que la ley dice, es que la ley no sé qué. Para presumir, no es para eso. No era para eso. No es para que la gente saque pecho y se crean mucho más espirituales que otros. Es que nosotros sí hacemos, es que la ley dice esto, es que hay que guardar este día, es que no presumas de eso. Porque para eso no es la ley. Es para mostrarte cómo estás. Sigamos avanzando, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Ahora llegamos a una sección maravillosa. No es que el anterior no haya sido maravilloso, el anterior es excelente, nos revela la función de lo que hace la ley, pero esta parte es algo bien interesante. Escuchen por favor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe, ¿en quién? Mire, aquí ahora Pablo les está mostrando, mira, la ley cumple una función que es llevarlos a que conozcan a Cristo Jesús. Si tú pones la fe en Cristo Jesús y comienza a mostrar una de las grandes ventajas de conocer a Cristo Jesús, que no la tiene todo mundo, que solamente la tienen aquellos que hemos conocido a Cristo Jesús. Y lo que le está revelando acá y nos lo muestra a nosotros es, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué somos? Hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿todos somos hijos de Dios? Entonces, ¿quiénes somos hijos de Dios? Los que hemos puesto la fe en el Hijo de Dios. Porque es que esta palabra, todos sois hijos de Dios. Ahora entendamos, ¿a quién le están escribiendo esta carta? ¿A quién se está dirigiendo Pablo? A la iglesia. No está hablando a todo el mundo diciendo todos son hijos de Dios. No, le está hablando a la iglesia. Y para que sea parte de la iglesia es porque ¿qué?
han puesto su confianza en Cristo Jesús. Entonces a ese grupo de personas que han puesto la fe en Cristo Jesús, que se llama la iglesia, le dice: ustedes, iglesia, que han puesto la fe en Cristo Jesús, ustedes son hijos de Dios. Pensé que se iban a alegrar. Es un privilegio que tenemos. No es un privilegio que tiene todo mundo. Porque la Biblia lo que nos está revelando hoy, aunque tú lo hayas escuchado y aunque lo seas, sí, tal vez no le has dado la dimensión, escúchame. Porque lo que la Biblia está revelando en esta hora es que si verdaderamente tú has puesto la fe en Cristo Jesús, tú eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Y es que ser un hijo de Dios son palabras mayores. Eso no es de todo mundo. Eso no es ni siquiera de todo el que asiste a una iglesia. Porque hay muchos que asisten a las iglesias y que quizás hoy están reunidos, pero no son ¿qué? Hijos de Dios. Ah, pero yo creí que éramos hijos de Dios. No. Yo creí que todos éramos hijos de Dios. No. De ahí el título de hoy: solo la fe en Cristo Jesús nos puede convertir en hijos de Dios. Tal vez alguien se moleste, tal vez alguien se incomode, tal vez alguien no conecte con el mensaje porque yo no estoy de acuerdo. Yo creo que todos somos hijos de Dios. Y la respuesta es no, señores, no se confundan. No todo mundo es hijo de Dios. No todas las criaturas que están en esta tierra, en este mundo, son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero un día esas criaturas de Dios pusimos la fe en Cristo Jesús y dejamos de ser simplemente criaturas, seres creados, para convertirnos en ¿qué? En hijos de Dios. Entonces todos los que se la pasan haciendo una cantidad de cosas lo hacen como hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Creen, piensan, pero solamente hay una manera de ser hijos de Dios. Y Juan lo expresa en Juan 1:12: mas a todos los que lo recibieron, refiriéndose a Cristo Jesús, lo recibieron y ¿qué? Y creyeron en Él, les dio el privilegio de llegar a ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Es claro, por favor? Que lo quieren enredar y quieren mostrar una cantidad de cosas y justificar que es un Dios universal y que Él es un Dios paternal y que Él es el Padre de todos. No, eso no es tan cierto. Él los creó a todos, Él nos creó a todos. Pero de esos todos, Él sacó un remanente y les dio el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y en ese remanente estás tú y yo, si es que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Yo podría decir, todos ustedes son hijos de Dios, pero es que eso no lo sé yo. Eso no lo sé yo. Y tú puedes decir, sí, yo soy una hija de Dios. Ok, yo te lo puedo creer, pero solamente tú y Dios saben si es así. Por eso es muy importante. Ahora, escúcheme, ¿por qué la dimensión? ¿Por qué tan importante esto? Porque es que nuestros antecesores en el Antiguo Testamento, por muy buenos que fueron, por muy fieles que fueron, me refiero a un Moisés, me refiero a un Abraham, me refiero a un David. Ustedes no encontrarán en la Biblia un solo pasaje donde diga que Abraham es hijo de Dios, que Moisés fue hijo de Dios, que David, un hombre conforme al corazón de Dios, ni siquiera Dios le dio el título de ser un hijo de Dios. Pero sí encontrará el término siervos. Mi siervo Moisés ha muerto, le dijo Josué. ¿Por qué no le dijo mi hijo Moisés ha muerto? Porque no tuvieron esa categoría que tenemos nosotros hoy en día de ser hijos de Dios. ¿Están notando eso, por favor? A David le dijo, dale ese aplauso a Dios. A David le dijo en 1 Reyes 11:38, haciendo referencia a David, dijo, mi siervo David. Y siempre le dio esa posición de siervos, mas no posición de hijos. Que luego viene Jesús,
y luego los saca del lugar donde están y los lleva al paraíso y lo demás. Pero mientras estuvieron en esta tierra nunca pudieron decir que eran hijos de Dios, siervos de Dios, del Dios Altísimo. Por eso, amados, debemos entender quiénes somos en Dios. Y a veces me duele cuando personas que, conociendo una verdad como esta, no actúan como tales y caminan en este mundo como si fueran personas de baja categoría. Caminan en este mundo como si fueran inferiores a otros. Cuando Dios, con una palabra revelada como esta, nos muestra ese momentico: usted no tiene que caminar como los demás, porque ustedes son mis hijos. Ustedes son mi pueblo, mis escogidos, mi obra maestra, nos dijo hace poquito el Señor. De todo lo que yo he hecho, lo más hermoso y mi obra maestra son ustedes. Y a veces no la creemos nosotros, y como no la creemos, no actuamos como tales. Y sentimos que somos un accidente, sentimos que no valemos nada, sentimos que porque pasamos algún fracaso, alguna derrota, alguna situación difícil, entonces ya valemos menos. Pero Dios nos tiene que traer un día como hoy para decirnos: un momentico, yo quiero que tú salgas de este lugar completamente convencida y convencido que tú eres mi hijo. Y como eres mi hijo, yo tengo cosas para ti grandes. Y es lo que vamos a estar viendo en los próximos mensajes. Una de ellas que Dios nos dice es que tú eres hijo. Diga conmigo: somos hijos. Un día se acerca un hombre llamado Nicodemo, que tenía religión, conocedor de la palabra, que era un sacerdote, que tenía una buena posición y podía hacer muchas cosas y tenía muchos privilegios en el clero, pero le faltaba algo que era lo más importante, y es que no era hijo de Dios. Y entonces se acerca a Jesús y le dice, de una entrevista, un diálogo con él, le dice: Señor, ¿cómo hago para heredar el reino de los cielos? Quizás él llegó a pensar que por tener esa posición de ser un sacerdote y tener todo el conocimiento intelectual y lo demás, por seguir todas las normas y todos los preceptos de esa época, él ya era un hijo de Dios. Digo, un momentico, no es así. Si tú quieres ser un hijo de Dios, Juan capítulo 3 versículo 7 le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. ¿Es necesario qué? Que nazcas de nuevo. O sea, no son las oraciones, ni siquiera los dones, ni las capacidades, escúcheme en esto, ni sus obras, ni su bautismo, ninguno de sus actos lo convierten en hijo de Dios. Lo que te hace un hijo de Dios es tu fe y tu confianza en Cristo Jesús, tu nacer de nuevo. Y ahí en el diálogo le estoy diciendo: pero ¿qué es esto de nacer de nuevo? ¿Será que tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Y yo digo: no es así. Nacer de nuevo es un nacimiento espiritual. Tienes que hacer un par en tu vida. Tienes que reconocer tu condición. Te tienes que arrepentir de tus pecados, de tu maldad. Tu religiosidad no te ayuda para nada. Es necesario nacer de nuevo. Porque eso que tú has hecho jamás te convertirá en hijo de Dios. Los actos que haga la gente no los convertirán en hijos de Dios. Dígale que está a su lado: solo la fe en Cristo Jesús le hará un hijo de Dios. Solo eso. Por eso dejo esta aclaración, porque existe pululando por todo lado la creencia de la paternidad universal. Dios es Padre de todos, y no es tal. Juan 8:44. Palabras del Señor Jesucristo. Palabras de la persona más tierna, de la persona más delicada, llamado Jesús. Juan 8:44. En aquella época, mirando un grupo de líderes, de personas que se creían pues los conocedores, los sabiondos de la época,
Jesús se voltea a verlos y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre queréis hacer. Dicho por Jesús, no dicho por mí, dicho por Jesús, evidenciando, escúcheme, que en su época no todos eran hijos de Dios, ni en esta época tampoco. Lo que sí pensamos, de acuerdo a este pasaje, es que aún hay muchos hijos del diablo, y que a esos hijos del diablo hay que irles a llevar la palabra y mostrarles su realidad. Aunque pueden tener mucha plata, aunque pueden tener muchos bienes, muchas posesiones, mucho intelecto, pero eso no deja de ser que sean hijos del diablo. Es llevarlos, es arrancarlos de las garras de Satanás y decirles: mira, tu dinero no te ayuda para nada, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en esta tierra? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo en este mundo si pierde lo más importante, si deja de obtener lo más importante, que es que la salvación, que su alma sea liberada? Tenemos que llevarle esa verdad. Y eso, escúcheme, es importante y es evidente, y Jesús lo deja aquí claramente, que ciertamente ellos no son hijos de Dios. O si no, Jesús hubiera dicho: no se preocupen, que todos son hijos de Dios, no se afanen. Jesús nunca mencionó eso. Sigamos por favor en Gálatas capítulo 3 versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Escúcheme en esto. No está hablando del bautismo como un rito, el rito bautismal. Está hablando de, la palabra bautizo es sumergidos. La mejor definición, la mejor ilustración que yo he encontrado de sumergir es como cuando uno compra ese producto para teñir las prendas y que sigue un proceso de poner el agua a hervir, luego echarle el contenido de esa caja. A veces se le echa sal, que para que el color se sostenga más, se afirme más. Y luego que ha hervido, entonces uno coloca la prenda ahí y la remueve muy bien, la deja un tiempo en remojo, luego saca la prenda, luego la lava muy bien con agua, que no quede nada, hasta que no salga nada, y la prenda quedó completamente teñida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Han hecho eso? Solo el pastor. Ah, sí. Es eso, es el sumergir, es el podernos hundir en Cristo, es el podernos identificar con Cristo, es ser uno en Cristo y decir: yo ya no soy ese mismo descolorido que era antes, yo ya no soy ese manchado que era antes por el pecado, porque ahora, gracias a la sangre de Cristo, mi vida es diferente, mi vida tiene otro color, mi vida tiene otra presentación. Ahora estoy revestido en Cristo. Ahora las cosas viejas que yo era han quedado atrás, y en Cristo Jesús todas son hechas ¿qué? Nuevas. Mi vida de pasado quedó atrás. Todo lo que yo era quedó atrás. Ahora me he sumergido en Cristo Jesús y mi vida ha cambiado y yo soy diferente y me muestro diferente ante los demás. Dicen: wow, tú eres nuevo. Sí, en Cristo Jesús. Es ese sumergir, es ese bautismo que está hablando acá. No es simplemente el acto de ir a una pila y bautizarse, porque muchos lo han hecho, pero sus vidas siguen siendo iguales. A este bautismo, en este pasaje del versículo 27 es que se refiere Pablo. Si nosotros, si habéis sido bautizados en Cristo, estáis revestidos. Es decir, la gente tiene que notar que Cristo está en ti. Tú y yo tenemos que ser personas diferentes, personas cambiadas, personas transformadas. Eso es mucho más que palabras. Eso es mucho más que actos de venir a un lugar. Eso es mucho más que cargar una Biblia. Es mucho más que decir amén.
Son vidas cambiadas y transformadas por el poder del Señor. Y la gente tiene que notar que el venir a un lugar, que el leer la Biblia, que orar, que buscar de Dios, te está transformando tu vida. A eso está haciendo referencia aquí Pablo. Que ahora que somos hijos, diga conmigo, ahora que somos hijos, tenemos que vivir como hijos de Dios. Porque no es muy bonito, yo soy un hijo de Dios, pero vive como tal. Porque ¿cuántos dicen que son hijos de Dios, pero su vida es incongruente a lo que dicen ser? Y Pablo hace esa reflexión. Ustedes son hijos de Dios. Oh, atención, ojo con eso, presten atención a eso. Ustedes son hijos de Dios. Ahora que tú eres un hijo de Dios, tienes que estar revestido en Cristo. Tú y yo no podemos ser los mismos. Tú y yo no podemos seguir siendo las personas que éramos antes, con nuestro carácter, nuestro temperamento, con nuestro genio, con nuestras actitudes, con nuestro pensamiento. Porque si estamos en Cristo Jesús, diga conmigo, somos nuevas criaturas. Y a ese bautismo es que se refiere el Señor. Algunos lo toman muy superficial. Ah, yo ya me bauticé, estoy revestida en Cristo. No, no es tan así. Es el bautismo de tener la persona de Cristo en el corazón y tomar una decisión. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. Tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa la condición, no importa la nacionalidad, cuando estamos en Cristo Jesús, todos nos identificamos. Por eso nos llamamos hermanos. Por eso es que la gente, a todo el mundo viene diciendo hermano, hermano, y no necesariamente son hermanos. Solo aquellos que están en Cristo Jesús, solo aquel que dice yo me he sumergido en Cristo, yo estoy en Cristo Jesús, son nuestros hermanos. Por eso este versículo 27 tiene tanto sentido. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús estáis revestidos. Pero sigue diciendo el verso 28, por favor, ahí en Gálatas 3. Ya no hay, ¿qué? Ni griego, ni judío, ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros, ¿qué? Sois uno, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y le quita todos los argumentos de posiciones. Ya no es que, yo tengo esto, tengo lo otro. Y dicen, no, si aquel que es esclavo tiene a Cristo, y si tú que eres el dueño tienes a Cristo, son lo mismo. Ya no es judío, ni es que nosotros los judíos tenemos mejor nivel. En un momentico, no. Tanto ustedes judíos como los griegos, si están en Cristo, son uno en Cristo Jesús. No hay acepción de personas. Es que los hombres tenemos que gobernar y primar sobre las mujeres. Un momentico, machista. Eso no es así. Porque si tu esposa es una hija de Dios, está al mismo nivel tuyo, porque tú también eres un hijo de Dios. Aquí no hay, pues, estatus y lo demás. Diga conmigo, porque en Cristo somos uno. Aquí rompe todas esas barreras que a veces el legalismo quiere colocar. Y yo sé que Dios puede utilizar tanto a las mujeres como a los hombres, que hay unos roles y lo demás, ok, por organización. Pero yo no sé ustedes, yo creo que delante de Dios, tanto hombres como mujeres, tenemos el mismo valor. Porque eso fue lo que vino a hacer Jesús. Porque así fue que los creó Jesús. Porque así fue que Dios creó a la raza humana. Y tomó a la mujer y la puso al lado del hombre. Y la sacó de la costilla, del lado del corazón, para que el hombre la pueda cubrir, la pueda guardar, la pueda proteger y que puedan andar a la par. Porque si no fuera así, entonces la hubiera sacado del dedo meñique o del dedo pulgar del pie para que la pisoteara y lo demás. Y no fue así. Pero el pecado distorsionó todo, cambió todo.
Porque el original estaba Dios en primer lugar. Después Él creó al hombre para que sojuzgara y gobernara todo. ¿Sí se han dado cuenta que eso es lo que dice la Biblia? Y lo puso en una posición de privilegio, para que el hombre pudiera gobernar todo, para que el hombre gobernara el mundo. Y lo que está pasando hoy es que el mundo está gobernando al hombre. Y entonces el hombre comenzó a subyugar a la mujer y la puso allá, la rebajó, degradó a la mujer. Y cuando viene Jesús es para volver a colocar a la mujer en la posición original donde Dios las creó. Entonces, mujeres, no crean que ustedes son menos que los hombres, porque delante de Dios todos somos uno en Cristo Jesús y estamos al mismo nivel, con roles diferentes, pero todos al mismo nivel. Y cuando Dios mira a la mujer, igual mira al hombre. Diga conmigo: no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego, en Cristo Jesús. Por eso somos un cuerpo, somos una familia, somos uno en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, escuchen por favor este pasaje. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿qué es la palabra ciertamente? Sin lugar a dudas. Diga conmigo: ciertamente, linaje de Abraham sois. Y no solamente eso, sino que, y herederos según la promesa. Escúcheme, la leo en esta versión. Y ahora que pertenecen a Cristo, ahora que pertenecen ¿a quién? A Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos. Y escuche por favor esta versión: y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Cuántos van a decir amén? Eso es algo espectacular. Escúcheme, lo que Dios está hablando es que cuando logramos entender esta palabra, es conocimiento revelado. Y cuando nosotros nos retrocedemos a Génesis 15, Génesis 22, encontramos las promesas que Dios le dio a Abraham. Y las promesas que Dios le dio a Abraham dicen que serán para su simiente, refiriéndose a Cristo Jesús. Razón por la cual, cuando tú y yo estamos en Cristo Jesús, según lo que dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, lo dice su Biblia y lo puede resaltar, dice que tú eres heredero y que las promesas que Dios le dio a Abraham le pertenecen a usted. ¿Se imagina todo lo que se pierde una persona cuando realmente no está en Cristo Jesús? Cuando no es un hijo legítimo de Dios. Y cuando tú eres un hijo legítimo, y cuando tú entiendes la connotación, la estatura y el nivel de ser un hijo de Dios, olvídate que el mundo nos va a paliar, olvídate que el mundo nos va a azotar, porque nosotros estamos en otro nivel. Y es cuando Pablo nos da esas palabras tan tremendas que nos dice que estamos junto a Cristo en los lugares que celestiales, y que las promesas de Dios son para nosotros. Diga el que está a su lado: las promesas de Dios son para nosotros. Yo creo que tú te lleves esto hoy. Hay unas promesas que aún no han sido entregadas a tu vida ni a mi vida. Hay unas promesas que lo veremos a partir del capítulo 4. Con eso terminamos capítulo 3. Pero el capítulo 4 nos va a mostrar algo que es importante. Escúcheme. Nos comienza diciendo el capítulo 4 que un niño, cuando recibe su herencia, aunque él es heredero de eso y le pertenece legalmente, el niño no tiene la capacidad, ¿para qué? Para administrarlas. Eso es natural. Entonces le tienen que nombrar ¿a quién? ¿A quién? Un tutor, una persona que, bueno, usted va a ser responsable de eso. El niño recibe esta herencia, al niño le pertenece legalmente esta herencia, estos bienes, estos terrenos, este dinero, el saldo de esta cuenta, todo eso es del niño. Pero por su inmadurez, por su edad, él no puede administrarla.
Entonces usted, mientras el niño crece, mientras el niño madura, usted, señor tutor, se va a encargar de cuidarles. Cuando el niño ya crezca, entonces él va a poder ya administrar lo que le pertenece. Cuando yo entendí eso, excelente. Cuando yo entendí eso, me di cuenta por qué razón muchos, a pesar de conocer y aplaudir y saber que son herederos junto con Abraham, no pueden disfrutar en este momento de la herencia, simplemente por inmadurez espiritual. Y que cuando lleguemos al nivel de madurez que Dios demanda, dice, ok, toma, ya lo puedes manejar, toma, 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 toma. Por eso es que muchas personas, aunque tienen la teoría, no viven eso. Simplemente porque le falta madurez. ¿La culpa es de Dios? No, ahí está tu herencia, pero madura. Porque mientras no madures espiritualmente, mientras sigas siendo un niño espiritual, es que no me llaman, es que no me visitan, es que no me saludan, yo no vuelvo a la iglesia. Deje de tantas niñadas. Cristianos que son como chocolatinas, que se derriten por cualquier cosa, y yo no vuelvo. Okay, deje tantas inmadureces. Y es lo que la Biblia, el mismo apóstol Pablo en algunos pasajes dice, que ya debiendo ser adultos, que ya debiendo estar comiendo vianda, todavía quiere que se les dé biberón. Y por eso no pueden recibir las bendiciones de Dios. Y si quieres saber, nos vemos dentro de 8 días para hablar sobre ese tema. Puestos en pie, vamos a darle gracias al Señor. Dale ese aplauso al Señor, dale gracias. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por estas verdades reveladas. Gracias por mostrarnos, Señor, con tanta claridad, con tanta fluidez, Señor, que solamente tu Espíritu da. Ahora entendemos, Señor, por qué el enemigo muchas veces quiere atacar para impedir que una palabra revelada como esta pueda ser desatada a tu pueblo, Dios. Pero, Señor, tú eres el Dios de victorias. Y nos has dado la salud, la vida, la garganta para poder hoy hablar y compartir este mensaje, Dios. Igual los medios para que muchas personas que por alguna razón, seguramente de fuerza mayor, no pudieron venir, pero que puedan estar hoy escuchando esta palabra, Señor. Gracias por el esfuerzo que han hecho cada uno de mis hermanos de venir a escuchar esta palabra. Y sé que no se van con las manos vacías. Al contrario, se van llenos de una palabra, de una revelación. Se van convencidos que son hijos de Dios, pero también se van con un reto, un desafío, una tarea, y es vivir como tales, como hijos de Dios. Pero qué lindo es saber, Señor, que si somos hijos de Dios, también somos coherederos, que las promesas que tú le diste a Abraham, Señor, nos pertenecen a nosotros, si es que somos hijos de Dios. Pero también, Señor, nos deja la enseñanza hoy de entrar a revisar nuestra vida, entrar a reflexionar lo que ha sido nuestro caminar cristiano. Y que si alguno de los oyentes que están aquí, Señor amado, sabe que no ha entregado su vida a Cristo, si algunos de los que están aquí presentes o aquí conectados, Señor, a través del Facebook, Dios, si algunos de los que se conectarán más adelante a través de YouTube, Dios, saben que no son hijos de Dios y se preguntarán a esta altura, ¿y cómo hago para ser un hijo de Dios? ¿Cómo hago para recibir esas bendiciones que Dios tiene establecidas para los hijos? El paso es muy sencillo. Busca ese lugar secreto, busca ese lugar privado, ese lugar de intimidad, y haz un balance en tu vida. Haz una introspección, revísate verdaderamente cómo estás delante de Dios. Mírate en el espejo de la ley. Comienza a revisar esos mandamientos que Dios dejó establecidos. Revísate uno por uno y te vas a dar cuenta que indudablemente hay cosas que no estás haciendo mal. No te creas que eres muy sabio, no te creas que eres muy bueno, porque la Biblia dice que no hay justo ni uno solo. Porque la Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero también nos lleva a entregar nuestra vida a Cristo Jesús, y como hoy nos hablaba, a aceptar esa sangre que Cristo derramó para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Hoy tenemos el privilegio de poder recibir esto que Cristo hizo hace más de 2000 años, y es el dar su vida
para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Confiesa tus pecados de corazón delante de Dios. Reconoce tu maldad, reconoce tu condición, reconoce que le has fallado a Dios. Arrepiéntete, da un giro en tu vida, no sigas cometiendo esos pecados, cambia tu vida, sé radical, ya deja el pecado, abandona el pecado y toma una decisión por Cristo. Abre tu corazón y recíbelo a Él como el Salvador de tu vida. Recíbelo a Él como la persona que te va a guiar a partir de ahora, el maestro que te va a guiar. Entrega tu vida a Él, sigue las pisadas del maestro y comprométete con Él a decir: voy a tener una vida cambiada y diferente. Me sumerjo en ti, Señor, me revisto en ti, amado Cristo, y quiero salir a mostrarle al mundo que yo soy diferente, que he cambiado, que he recibido el toque de Jesús, que tuve un encuentro con Jesús y ese encuentro cambió mi vida. Que la gente sepa que en Cristo Jesús yo soy un más que vencedor. Que puedas madurar y crecer en tu vida espiritual. Que sepas quién eres en Cristo Jesús, que tú eres un hijo de Dios y pórtate como tal a partir de ahora, como un hijo, una hija de Dios. Y entonces comenzarás a ver esa herencia, eso que Dios tiene planeado, comienza a ser desatado en tu vida. Y cuando comience a llegar esas bendiciones que dice la Biblia, que las bendiciones nos alcanzarán, cuando tú las recibas, no te olvides de tu Creador. No te olvides que Dios es el que te ha dado el poder para hacer las riquezas. Nunca te apartes de Dios. Confía en Él y Él hará. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús.